Buenas tardes, compañeros. Voy a grabar este video, un video tutorial sobre el archivo que les estoy compartiendo, esta hoja de cálculo en MATLAB, para resolver vía continua. Como leyeron en el mensaje, la idea es reemplazar el uso de FTool para este fin, ¿verdad? Para realizar la memoria. Reemplazar el uso de FTool porque eso podría acarrear errores y pérdida de tiempo también entre copiar imágenes, pegar visualmente, quitar los valores. Entonces, armé este código para que uno al hacer la memoria de vigas no tenga que meterse con otro programa para resolver las vigas. Bueno, vamos entonces. Análisis de viga continua, diagrama de momento flexor y fuerza cortante. También reacciones, ¿verdad? Pero eso como sale del diagrama de fuerza cortante no es tan relevante. Bueno, el esquema de análisis. La entrada es una viga continua de dos o más tramos, dos como mínimo porque el código funciona con el método de las rigideces. Entonces tiene que haber incógnitas de desplazamiento, incógnitas de desplazamiento del giro, ¿verdad? Entonces, dos tramos como mínimo no es válido para vigas de un tramo. Y el número tope de tramos no importa. Eso ya puede ser el que quieran, ¿verdad? El que le da la computadora. Bueno, cargas lineales son cargas uniformemente distribuidas. Esos son realmente cargas lineales, pueden ser triangulares también, pero no es el caso. Está, está mal expresado. Bueno, cargas concentradas de momento flexor y cargas puntuales verticales. Y la salida es el diagrama de momento flexor, diagrama de fuerza cortante, y los valores extremos de cada uno de ellos, ¿verdad? De los dos diagramas. Y ahí las reacciones también. Eso me olvidé de colocar. Vamos a darle una mirada rápida. Vamos a minimizar esto. Una mirada rápida para tener idea de qué vamos a ir viendo. Esta es la primera hoja, donde están las convenciones, la introducción, ¿verdad? Que esto si llegan a usar en su memoria de cálculo tienen que eliminar, ¿verdad? Tienen que eliminar porque es una introducción más. Eh, a partir de acá empieza el análisis de carga. Hay, para este caso, cuatro páginas de análisis de cargas que realmente lleva luego su proceso. Ahora vamos a hacer una verificación nomás ya de un ejercicio que yo preparé esta tarde. Resolví primero en FTool y después en MATLAB y salió igualito, entonces ahora les estoy mostrando. Después de estas cuatro hojas de análisis de carga están los diagramas, ¿verdad? La hoja con resultados. Diagrama de momento flexor, diagrama de fuerza cortante y reacciones. Vamos entonces a la primera otra vez. Para ver cómo funciona eso de la entrada y la salida. Instrucciones en convención. Primero, ingresar las cargas en orden de aparición, de izquierda a derecha, así como se ve en el gráfico. Las fuerzas que se ingresan se van a ingresar en una tabla. Y hay que cuidar, vamos a ver esa tabla. Esta sería la tabla. Donde nosotros ingresamos la carga distribuida, la fuerza P, el momento M aplicado y la distancia a la que eso sucede. Esta distancia D, fíjense, D1 dice acá, es la distancia hasta la que actúa la carga Q1. A partir de la distancia anterior. La distancia anterior es 0. Entonces, esto acá quiere decir que de 0 a 200 actúa 30 kN. La carga P es la que actúa en ese punto y la carga M en ese punto, ¿verdad? Bueno, ese es el orden a seguir, ¿verdad? No aplique fuerza vertical en los apoyos, dice la recomendación 2. ¿Por qué? Porque las reacciones salen del diagrama de cortante y aparte la fuerza vertical en los apoyos no generan tensiones en la viga. Entonces, a efecto de cálculo no es relevante, ¿verdad? Cuando se va a calcular la fuerza vertical, que representaría la compresión sobre los pilares, después
cuando tengamos que hacer pilar, entonces vamos a superponer las reacciones, ¿verdad? Pero no aplicamos fuerzas verticales en los apoyos. Después dice copiar o eliminar la tabla de datos y el área desplegable bajo la misma según la necesidad de tramos. Eso es ir añadiendo para el análisis de cargas. Si tenemos 2 tramos, tenemos que tener 2 en lugares de entrada de datos, no más ni menos. Porque eso va a generar un quiebre en el programa. Tiene que funcionar bien. Tercero, copiar aquí. Cuarto, cada tabla debe tener al menos 2 filas. Este cuarto es importante. Cada tabla tiene que tener al menos 2 filas. La primera fila corresponde a las cargas aplicadas al inicio del tramo, es decir, las cargas en esta posición. Lo que dijimos recién de las cargas al inicio del tramo es que acá no se deben aplicar fuerzas verticales. Pero esto perfectamente puede ser el extremo de una viga hacia la izquierda, el extremo emboladizo hacia la izquierda, ¿verdad? Entonces acá no está ese apoyo. Ahí sí podría existir una carga vertical, ¿verdad? Entonces esa carga debería ir en la primera fila. Una carga de momento también debería ir en la primera fila. Entonces esa primera fila está reservada para eso. La última fila está reservada, dice, la última fila corresponde a la carga linealmente distribuida, uniformemente distribuida, que llega hasta el final del tramo. Acá, por ejemplo, no se dibujó ninguna carga hasta el final del tramo. Supongamos que esta ya sea la situación de carga final de la viga. Entonces, del tramo de la viga. Entonces, en la última columna deberíamos cargar 0, porque no hay carga distribuida que llegue hasta el final de la viga. 0. Porque esa fila está reservada solamente para la carga distribuida. Son esas 2 filas con las que hay que tener cuidado. Nada más. El resto de ingreso de datos es sencillo y el tema de acostumbrarse a esas 2 filas es sencillísimo también. En cuarto, dice, recuerda ingresar el número de filas de la tabla en cada tramo. Esto es súper importante. Mientras estaba haciendo yo el programa, varias veces me tenía errores acá. Me olvidaba de cambiar y eso era lo que generaba errores y me llevó bastante tiempo pillar. Entonces, este es un lugar frecuente de error. Siempre hay que mirar bien el número de filas. Lastimosamente tiene que ser así porque no encontré una variable, una función que extraiga la cantidad de filas de una tabla. Si eso se pudiese hacer, ya no sería eso necesario, ¿verdad? Pero al terminar de cargar una tabla para un tramo hay que poner entonces el número de filas. Y bueno, observación, el signo del diagrama de momento flexor está invertido, que es la convención que nosotros usamos, ¿verdad? Traccionado hacia abajo, fibras traccionadas hacia abajo, momento positivo. Esto está acá como observación porque en el diagrama, al final, vamos a ir rápidamente, el diagrama del ejercicio. Acá aparece, en la escala aparece valores positivos. Entonces eso es lo que dice que está invertido. Esto nosotros sabemos que son momentos negativos. Entonces este acá que dice 199 en realidad es menos 199 el momento acá. Menos 199. En los valores sí eso ya se ve, ¿verdad? Es solamente para tener cuidado con la tabla, ¿verdad? En los valores sí el mínimo en el último tramo dice que es menos 199. Menos 200, ¿verdad? Bueno, vamos otra vez. Ante cualquier error enviar el archivo y ahí puse mi correo. Bueno, el tema es que yo armé este programa, me llevó bastante tiempo, sinceramente, y no hubo mucho tiempo, no tuve mucho tiempo de probar con varios ejemplos. Probé con 18 vigas distintas, con distintas condiciones de cargas. Probé con vigas desde 2 tramos, 3 tramos hasta 7 tramos en esa fase experimental de 18 vigas. Ahí corregí todo lo que encontré de errores en el código y ahora está terminado, pero igual habré tenido unas 30 o 40 horas trabajando en el código, que no es mucho para terminar de experimentar. Entonces, sí les pediría por favor que si usan
este archivo me parece muy útil si pueden usar para su memoria, ¿verdad? Para no usar el FTool. Pero si usan y encuentran algún error, por supuesto que en ese momento van a dejar de hacer con este programa y van a cambiar al FTool para esa viga al menos. Pero que por favor me envíen su archivo con el error, ¿verdad? Entonces yo puedo ver ahí cuál fue el error. O incluso también, como este paso en el grupo, pueden escribirme directamente al número de teléfono, ¿verdad? Y capaz es una cuestión sencilla que se soluciona rápido, ¿verdad? Un solapamiento en nombre de variables y cosas así, con su archivo ya, ¿verdad? Que entre en conflicto con su archivo, cosas así. Eso es lo que hay que cuidar. Por lo demás, no debería generar problemas. Yo les comento otra vez, probé 18 vigas, dieron resultados idénticos al FTool. Y aparte probé 5 vigas sencillas, con condiciones de carga súper sencillas, para verificar el tiempo que tomaba resolver. Y no solo resolver, ¿verdad? Sino el tiempo que demora cargar los datos, cargar las longitudes, o sea, determinar las cargas. Todo eso llegó, así como puse en el mensaje, hasta un 40% menos de tiempo en Matcat que en FTool, porque en FTool, la versión gratuita, siempre cuando uno abre el programa tiene que cambiar todo a través de la configuración, entonces siempre se pierde tiempo con eso. Hay que definir el material de la viga y todo. Entonces, resultó ser más rápido este análisis con Matcat y tiene sus ventajas, ¿verdad? Que ya les mencioné. No tener que copiar y pegar imágenes y todo eso. Y aparte que ustedes tienen una matriz que sale de este análisis, una matriz que se llama más abajo en el resultado M viga, V viga, que son los valores de momento y cortante. Entonces tienen manera de llamarle a estos datos cuando ya entren en la parte de diseño, ¿verdad? Cuando ya usen el máximo los esfuerzos. Entonces no hay inconveniente ahí en extraer los datos. Bueno, vamos a empezar entonces. Ahí está bien grande. Como les comentaba, este ya es un ejercicio resuelto. Ya para no perder tiempo en el cálculo. Ya está, ya voy a explicar cómo se generan las cargas en cada tramo y todo. Lo que usualmente debería hacerse al procesar este análisis de carga es detener el cálculo antes que nada luego. ¿Por qué? Porque le consume mucho cálculo hacer el diagrama de cortantes. Sobre todo el diagrama de cortantes le lleva mucho tiempo, entonces eso puede perjudicar. Entonces cuando se ingresan datos, conviene ir a cálculo y parar todos los cálculos. Entonces al parar todos los cálculos uno varía algo acá y no trabaja el MATLAB, no trabaja. Entonces, primero que nada vemos este Excel anidado que está acá. Datos de vigas. Son 3 datos nomás que tenemos que ingresar. Bueno, vamos a nuestro ejercicio. El ejercicio es este. El ejercicio es este. Yo quité este ejercicio, yo quité de la planta de arquitectura de mi trabajo práctico, ¿verdad? Tengo una viga de 8 tramos. Las cargas ya le puse nomás algún valor, eso hay que hacer el análisis de carga y todo. Y bueno, tiene 8 tramos. Las longitudes son perfectas, cosa que no es así. Pero para fines del ejercicio, bueno, primer tramo. O vamos a ver las longitudes de todos los tramos. 5, 4, 6, 4, 4, 5, 6, 2. Entonces carga 5, 4, 6, 4, 4, 5, 6, 2 en centímetros. Porque acá nomás es muy preciso, ¿verdad? Generalmente son 4,68. Bueno, acá una practicidad de Matcat, por si no conocían el atajo, es Shift espacio para añadir una columna. Shift espacio. Y Shift Enter es para añadir una fila. Shift Enter para añadir una fila. Shift espacio para una columna. Bueno, las longitudes ya están bien. Vamos ahora a datos de viga. Datos de viga es un Excel donde nosotros metemos la cantidad de tramos. La cantidad de tramos, nuestra viga tiene 8 tramos.
Acá hay una lista desplegable que ya va luego desde 2 tramos hasta 10 tramos. Se le podría cargar más también. O sea, si de repente en su planta tienen una viga de 12 tramos, podría cambiarse también. Si acá le meten 12, no va a correr, ¿verdad? Ahí dice un mensaje de error en la validación. Pero esto se elimina nomás, ¿verdad? Se elimina en datos, datos, validación. Ahí, y acá nomás se elimina, borrar todos. Pero ahora no interesa eso. Ahora entra en rango, de esta 8. Este yo le puse el botón para no teclear nomás, para que sea más práctico. Porque el resto sí también funciona con botones. Voladizos. Hay un voladizo. 0, 1, 2. Hay un voladizo y está a la derecha. Vimos eso nosotros. Acá está el voladizo a la derecha. A la izquierda está apoyado. Bueno. Está a la derecha. Posición del voladizo. Acá aparece izquierda, derecha y un guión. Un guión, ese vamos a dejar cuando no hay voladizos. Cuando no hay voladizos o cuando hay dos voladizos a los dos lados, ¿verdad? Entonces no tiene sentido hablar de posición en ninguno de los dos casos. Esto ya está bien, cerramos. Bueno, como les dije, esto ya está bien. Ya hice yo el análisis de carga. Ya hice yo el procesamiento de esta parte. Entonces vamos a ir recorriendo. Vamos al tramo 1. La longitud del tramo. Esto ya es una llamada de este vector. Una llamada acá, no hay que ingresar datos. El tramo sí se ingresa. Tramo t igual a 1. Ingresar al tramo es importante porque cuando vayamos copiando y pegando las secciones para evaluar más o menos tramos, siempre hay que ingresar el número correcto. Vamos a ver entonces esta tabla de esfuerzo ya. De fuerza de cargas. Bueno, primera fila dijimos que iba a estar reservada para cargas iniciales. Acá no hay cargas iniciales, cargas en la posición de inicio. No hay cargas verticales, no hay carga de momento. Todo cero entonces. Segunda fila, ya cargamos, sabemos que hasta los 2 metros, a los 2 metros hay una fuerza de 40 y hasta los 2 metros desde la posición anterior llega una carga de 30. O sea, 30 kN, 40, 200. Acá también es muy útil, o sea, cuando ustedes manipulen sus tablas, se acuerdan Shift Enter para una nueva fila. Bueno, después de esta carga de 40, ya simplemente nos queda la carga distribuida que llega hasta el final del tramo, que es 35. Acá ya está precargado en todas las tablas y eso es conveniente. Que acá ya está luego la longitud del tramo, para no tener que ingresar la longitud del tramo. Yo ya no sé, acá veo que es 5 metros, ¿verdad? Pero entonces como ya sé que llega hasta el final del tramo directamente, el tramo en centímetros, ¿verdad? Ya está cargado entonces. Bueno. Acá podemos hablar de lo siguiente. Cuando nosotros vayamos a hacer el análisis de carga, generalmente un análisis de carga no va a ser tan sencillo como 5 líneas acá, ¿verdad? Tiene que venir por la suma de mampostería y todo el tema que ya vimos. Eso va a tener que estar explicado, o sea, va a tener que estar detallado en la memoria. Entonces, este valor de 30, nosotros vamos a ver cuánto vale. Y vamos a tener probablemente, ese valor vamos a tener probablemente asignado a una variable, Q1 digamos. Y del resultado del análisis, que ahora yo voy a asignar nomás, pero el resultado del análisis va a ser, digamos, 23,54 kilonewton por metro. Eso sale del resultado del análisis de carga, que esto vale 23,54. Nosotros vamos a tener varias variables así, todo asignado en variables, no vamos a tener números. Ahora para dejar este documento de base, este archivo de base, yo le puse con unidades la tabla porque era más fácil, yo no hago ningún análisis de carga. Pero como ustedes van a tener todas las variables con unidades, entonces lo que en realidad va a pasar es que van a tener ya determinada la carga 1, de la carga 2,
que es esta que salió 35, digamos que del análisis salió 32. 32,4 kilonewton metro. 0,40. 32,40. Entonces acá lo que se hace es borrar las unidades, porque si no se estaría solapando las unidades. Y ahora yo acá sí le ingreso el valor. Acá yo ya sé que depende de la variable Q1 y esto depende de la variable Q2. Entonces así funcionaría. Probablemente así vaya a funcionar la memoria, ¿verdad? No con una unidad así como estoy mostrando. Como les digo, era para la practicidad. Entonces cuando sea así también, si acá se le borra el centímetro, acá debería quedar LT nomás para que ella se guarde en centímetros, ¿verdad? Y estas posiciones deberían escribirse en centímetros. Así sería la tabla, ¿verdad? No estoy muy seguro, de ahí es cuestión de probar nomás cómo interpretar los ceros, si interpreta con unidades o no, ¿verdad? Pero no es nada que complique. O sea, si eso tira un error es porque el cero tiene que estar con unidades, pero generalmente el Matcat interpreta el cero sin unidades luego, siempre, no hay problema con eso. Bueno, acá se genera el esquema de carga en el tramo 1. Vamos a ver grandes. Vamos a fijarnos, este es el esquema de carga. Después la viga, una primera carga, después una fuerza puntual y una segunda carga lineal. Vamos a darle calcular para que se me genere este dibujito. Ahí lo ya viene el primer error. Que no sé por qué está pasando. ¿No será que nos olvidamos? Ah, acá está. Porque yo borré las unidades para mostrarle cómo funciona sin unidades, pero bueno, volvamos al esquema inicial. Ahí está, ese es el error. Bueno, acá está el esquema de cargas. Acá están desactivados los ejes, pero si vemos, esto es el naranja es la carga linealmente distribuida. Rojo es la fuerza vertical. Y verde es el momento concentrado. Ahí está haciendo el ruido del ventilador porque está trabajando, está el botoncito naranja. Probablemente está trabajando con la ecuación de cortante, como les comenté, que es el que le lleva más memoria a la computadora. Bueno, y este es el esquema de cargas. O sea, acá vemos, esto es en X, ¿verdad? De 0 a 5 metros. Acá tenemos una primera carga, después tenemos esta carga puntual, que era la fuerza vertical, la roja, y acá otra carga. Como dice, es un esquema nomás, no tiene el valor. Pero es para que se pueda ver si se metió bien acá. Si se metieron bien acá los valores. Podemos probar un ratito lo del cero ya. Si esto está en 30 kilonewton metro. Para ver cómo funcionaría si es que al cero hay que meterle las unidades. Pero bueno, está trabajando todavía con cortantes seguramente. Después va a venir a calcular. Vamos a continuar. El esquema de cargas entonces te muestra acá. Bueno, vamos a ver antes las áreas desplegables antes de pasar a lo siguiente. Rápidamente nomás. Esta primera es la que le corresponde a esta primera parte, ¿verdad? Que son los datos, las vigas.
se ve el número de tramos, son variables que se asignan. Y la segunda sí tiene que ver con este gráfico. La segunda tiene que ver con el gráfico. Acá se genera el gráfico. Y esta tercera tiene que ver con la asignación de los valores que nosotros metemos acá en esta tabla a la tercera. Acá, esta es la tercera. Esta sí tiene que ver con la asignación de los parámetros ingresados, ¿verdad? O sea, acá quita la posición a la que actúa la fuerza y todo eso. Entonces, muestro para no olvidarse de que cuando hay que copiar un tramo para replicar o cuando hay que eliminar un tramo, entonces hay que seleccionar desde acá, abarcando la primera área desplegable y la segunda también. Ahí está seleccionado. Entonces a eso es a lo que le damos control C y control V y después le cambiamos el número de tramos, ¿verdad? Tramo 2, tramo 3, lo que sea. Bueno, vamos a pasar al tramo 2 entonces. Tramo 2, acá está su análisis de carga. 4 filas, NFTool. Se ve entonces, tenemos en la posición inicial no hay nada, 0, 0, 0, 0. A los 200 centímetros, a los 2 metros hay una carga vertical de 30 y una carga hasta ese punto es de 35 kN. Después se aplica una carga de 30 a una distancia de 300. Acá no hay carga distribuida, entonces le cargamos como 0. Después sí se completa el tramo con una carga distribuida de 25 que ya llega hasta el final del tramo. O sea, sería el análisis de ahí está. Ya trabajó todo. Ya procesó. Efectivamente, sí se puede hacer ese tema en la asignación de variables. Eso que había explicado, ¿verdad? Q1, 20 kN, acá meter Q1 nomás ya. Interpreta los ceros sin unidades, que es una ventaja del MATLAB. No es que hay que meter 0 centímetros, 0 kN. Bueno, eso fue la carga en el tramo 3. En el tramo 2. Se genera acá el esquema de carga en el tramo 2. Vamos a ver. Ese es el esquema de carga, está bien. 2 fuerzas verticales, 2 cargas distribuidas. Tramo 3 es muy sencillo. El tramo 3 se ve una carga distribuida de 45. En la primera fila no hay nada en posición inicial y después la segunda carga distribuida que llega hasta el final del tramo. Se genera el esquema de carga. Tramo 4, vamos a ver directamente su esquema de carga, a ver cómo si se refleja igual. Pueden mirar acá la tabla, pero es básicamente lo que ya veníamos hablando. Tramo 4. Pueden ver que esta es la situación que se genera en el tramo 4. Tramo 4 era este. Esta es la situación. Carga distribuida, fuerza puntual de 60, acá de 80 y acá distribuido otra vez. Así que es un esquema, pero también tiene asignado valores, ¿verdad? Entonces se ve que estas cargas son menores a esta y esta es mayor que esta primera, ¿no? 25 y 40, ¿verdad? Bueno, vamos a pasar al tramo 5. Tramo 5. Tenemos este esquema. Tramo 5 tenemos este esquema. 30, después viene 50, 60 y sigue 40. No tiene nada de raro el ingreso de datos, lo mismo, ¿verdad? La primera fila reservada, la última fila reservada y acá metemos los valores. Las filas no hay que olvidar, las filas actualizar, número de filas.
A esto es lo que me refería, que sería bueno que se pueda obtener como una variable cuántas filas yo cargué en esta tabla. Busqué en internet, no encontré referencias sobre eso. No sé si ahora que sacaron el Matcat 6 hay alguna manera de sacar eso, no sé. Sería interesante para no perderse en esto, ¿verdad? No cometer errores acá. Tramo 6, distribuida, una distribuida más chica y una puntual a los 2 metros. Se ve acá, a los 2 metros. Esta es 45, después 40 y de los 2 metros. Entonces, es una manera intuitiva de ver la carga de datos, ¿verdad? Tramo 7 se da en la carga distribuida, 2 filas. Y el tramo 8. Tramo 8. Este tramo 8 acá sí es, ya pasa algo interesante, ya no es más como en los otros tramos. ¿Qué pasa en el tramo 8? Suponiendo que este voladizo está empotrado a la viga perpendicular al monitor, esta viga le va a transmitir una flexión, ¿verdad? Esa viga sometida a torsión le va a transmitir una flexión, entonces acá se transmite una flexión en la posición inicial. En la posición inicial de este tramo se transmite una flexión, eso se ve acá, 50 kN. Y al final de la viga se transmite una fuerza, o sea, una carga distribuida hasta esa posición, ¿verdad? 20. Hasta esa posición llega 20 kN. Una carga vertical de 70 y un momento de menos 20. O sea, en el otro sentido. Eso siguiendo la convención del que vimos arriba. Hasta los 200. Y después la última fila que está reservada a la carga que llega hasta el final. Fíjense que la distancia de aplicación de esta última es igual a la longitud del tramo, ¿verdad? Es igual a la longitud del tramo, pero no pasa nada. Igual esto es primordial. Esto está reservado ahora. O sea, lo que digo es, esto es 200, esto es 200 también, ¿verdad? Acá podría ir un 0 sin problema. Pero no, o sea, respetando esa reserva que tienen la primera y la última fila, hay que asignarle siempre la carga con la que llega. Y sabemos que llega con 20, entonces le dejamos nomás a 20. Acá se ve la verde era el momento concentrado. La verde. Entonces vemos que hay un momento concentrado positivo según nuestra convención en la posición inicial. En la posición final hay un momento concentrado negativo. Hay una carga uniformemente distribuida y hay una fuerza puntual. Una fuerza puntual vertical en este extremo. Entonces ahí terminó el análisis de cargas. Ahí terminó el análisis de cargas, el ingreso de datos. Para recordar, entonces que esto funciona, se puede meter con unidades y quitar siempre acá, ¿verdad? Quitar las unidades, no dejar acá las unidades porque se solapan, ¿verdad? Se solapan y va a salir kilonewton cuadrado sobre metro cuadrado. Bueno, vamos a ver directamente ya los diagramas que se generaron. Pero antes, toda esta parte, por supuesto que yo estoy demorando 33 minutos hasta ahora para explicarles cómo funciona y parece que es un ingreso lento, pero de hecho esta parte del análisis por tramos es lenta, así como ya vimos. Es delicado sacar el análisis de carga para un tramo de una viga. Entonces, en realidad no va a estar tan comprimido así como está ahora, ¿verdad? Esto va a estar mucho más explayado, sacando la sumatoria de las cargas que existan sobre ese tramo de viga. Entonces, esto realmente va a ser muy intuitivo al cargar acá, ¿verdad? Ahora parece como que dependemos del FTool para ver en dónde están las cargas y todo, pero es porque son las condiciones del ejercicio. Son las condiciones que... Porque yo armé así el ejercicio, pero cuando hacemos el análisis de carga detallado es mucho más fácil ver ya qué carga actúa hasta qué punto, ¿verdad? Y así. Y esta situación de carga es una situación relativamente normal, digamos. Bueno, esto yo realmente lo inventé nomás.
para mostrar que se puede dejar de cargar un tramo y todo eso. No hay limitaciones. No hay limitación en la cantidad de cargas, así como he mencionado. Entonces, si tienen acá varias cargas distribuidas o varias fuerzas puntuales, entonces no hay limitaciones. Bueno, vamos a pasar al análisis más ya del diagrama. Diagrama de momento flexor. Esta es una parte interesante porque acá está todo el cálculo detrás del programita. Voy a abrir esta área desplegable. Vamos a darle un vistazo primero, solamente para mostrarle que dónde pueden estar los posibles errores, porque acá están todos los posibles errores con el método, ¿verdad? Con el método de la rigidez. Entonces, vamos a ver. Vamos a ver en rasgos generales nomás. Primero se calcula una matriz de rigidez. Después se saca un vector de cargas. Se quita un vector de desplazamientos. Después los desplazamientos reales para unas características dadas que yo usaba para contrastar con FTool de 20.000 MPa y este valor de inercia. Después se quitan los momentos flexores debido a estos desplazamientos, a estos giros. Después los momentos debido a las cargas sobre la viga. Y finalmente el código más largo, acá se quitan los momentos sobre los apoyos. Sobre los apoyos ya sabemos los momentos. Y a partir de ahí, por principio de superposición, empezamos a construir la ecuación del momento flexor, que es larguísima. Entonces vamos a ir pasando más rapidísimo. Ahí terminó. Esto genera la ecuación del momento flexor. Y acá se generan los valores extremos del momento flexor. Hasta acá no hay ningún misterio. Ningún misterio. Esto es para diagramar nomás. Ningún misterio en el sentido que no hay tolerancias con las que se juegan ni nada. Entonces los valores son bastante precisos. Lo que sí pasa, a lo que me refiero con misterio, es el diagrama de cortante. Porque ahí sí hay una asignación que le tuve que hacer para salvar una discontinuidad. Entonces, bueno. Pero vamos a mirar primero el diagrama de momento flexor. Generamos en FTool, que calcula rapidísimo. Generamos este diagrama. Y entonces vamos a empezar a mirar primero en una escala general. Vamos a desactivar las cargas. Bueno, acá la forma general del diagrama vemos que es correcta. La forma general del diagrama. Acá hay un salto por el momento, se ven los picos y todo. Esto automáticamente ya yo le coloqué estas líneas para que vaya marcando la división entre tramos. A veces parecen invisibles. Acá parece invisible esta 15 por ejemplo, pero es una cuestión del zoom de Matcat. Ahí se ven. Bueno, entonces vamos a mirar directamente los valores extremos. Valores de momento flexor por tramo. Valores extremos. Vamos a mirar todos los negativos primero. En tramo 1, 92,2. En tramo 2, 94,9. 137. Después sería 137 sería para este tramo. Después agarra un 136,8 porque toma 2 milímetros después. 2 milímetros después en 136,8. 124,9 para este caso, para este tramo. Para el otro también 124,8 por el tema de los milímetros. Y 150 para este tramo. 200 o 199,9 para este tramo. Como ven, la precisión es de un decimal para una unidad de kilonewton metro, ¿verdad? 0,1 kilonewton metro. Esa sería la precisión, más o menos 0,1. No hay variaciones mayores.
En los positivos, la misma cosa. 110,1, 0, acá no llega lo del positivo. 87,1, 46,5, 26,3, 104,6, 30,2 y 0. No llega al positivo tampoco. Bueno, diagrama de cortante vamos a ver ahora. Diagrama de cortante. Pero vamos a mirar antes entonces lo que está. El diagrama de cortante ya es cortito. Se saca la ecuación de la fuerza cortante, que en realidad es un vector con valores. Por la ecuación sería derivada del momento flexor y después corrige las discontinuidades que hay por la no derivabilidad en un punto, ¿verdad? Acá está la tolerancia, 5 kN/m. Un eventual error podría ser la tolerancia, pero si las cargas son excesivamente grandes, puede ser que en 1 milímetro que avance el diagrama de momento flexor cambie 5 kN/m. Puede ser. Pero no sé con qué carga debería ser eso. Demasiado grande. Así también si su carga concentrada en el extremo voladizo es menor a 7,5 kN, a 5 kN, si alguna carga concentrada es menor a eso, no va a interpretar esta discontinuidad, ¿verdad? Pero en general le puse este valor de 5, algo considerable nomás, para hacer esa salvedad. Después se quitan los valores extremos y los parámetros para el diagrama. Bueno. Y acá salen los valores del diagrama. Esto después pueden acomodar, ¿verdad? Espaciar más. El tema de que sale muy pegado. No estaba previsto que el análisis convencional, en este caso yo hice el análisis de la viga 8 tramos porque es la viga más larga que tenía. 8 tramos. Bueno. Vamos a mirar entonces los valores extremos del diagrama de fuerza cortante. 85, los positivos vamos a mirar primero. 85, 77,5 dice acá, 77,4. 128, 127,9. 140,5, 74,4, 159,8, 97,7 y 110. Como ven, la precisión de 0,1 kN se mantiene. Entonces, casi nada. Eso haciendo porcentualmente es menor al 0,5%, menor al 0,2% en relación al valor real de los diagramas. Entonces no hay pérdida de precisión. Bueno, y los negativos son los de abajo. 119,9, 77,5, 142, 124,5, 135,6, 130,2 y 112,3. Acá no hay negativo, se le pone un 0. Queda con 0 cuando no hay en ese signo, ¿verdad? En realidad las fuerzas cortantes ya le quité nomás ya los máximos y mínimos, pero después no es eso lo que vamos a usar para dimensionar así como ya vimos en la primera clase, ¿verdad? Pero sí está compuesto por estos elementos, ¿verdad? Entonces es trabajar nomás con esta matriz, llamarle después. Bueno, y finalmente las reacciones. Las reacciones ya tienen un cálculo sencillo del código de las reacciones. Y vamos a verificar. 85,1, 197,4, 205,5, 282,5, 198,9, 295,2. Acá hay una imprecisión de 0,2. Y 227,9 también 0,2. Y la última 222,3. Con eso termina entonces. Esos son los valores de las reacciones estos valores de reacciones tenemos que guardar, ¿verdad? Para cargar los pilares después. Ya está, entonces lo dejo tú.
Bueno, eso fue todo entonces. El archivo acá está. Yo les voy a dejar este mismo archivo, este mismo, así como está, en el enlace que les estoy pasando. Eh, Estos códigos voy a dejar abiertos también porque eventualmente podría llegar a entrar en conflicto. O sea, yo creo que fácilmente van a notar al desplegar un área donde marca en rojo que hay un error. Entonces ahí pueden revisar sin problema y ver si es que hay algún conflicto con el código de ustedes, ¿verdad? O sea, viajan directamente hasta la parte que está señalando. Y incluso podrían llegar a corregir ustedes mismos si ya ven que ahí dice, por ejemplo, que esa variable ya está asignada a una función, por ejemplo. Algo así. Yo dejo abierto, pero realmente sería conveniente que si aparece algún error, me puedan mandar su archivo y yo reviso el código en esencia sobre lo que yo escribí y no sobre algunas modificaciones porque ahí sí ya sería conflictivo trabajar. Pero, como les digo, por, por ese otro motivo, les dejo también abierto el código para que revisen si encuentran algún error y pueden solucionar ustedes mismos. Si ven que es un error sencillo. Entonces estos son este es el archivo. Espero que les sirva, que realmente reemplace, si consideran efectivo, la herramienta FTool. La herramienta FTool es muy potente, muy rápida. Yo también ya tengo confianza con el FTool hace tiempo. Entonces puedo cargar rápido y eso. O sea, el tema del análisis de la comparación de tiempo que hice para resolver es haciendo rápido en los dos programas, ¿verdad? Cargando rápido en Matcat y cargando rápido en FTool también, que ya estoy acostumbrado. Aún así resultaba más fácil, más rápido el cálculo en Matcat porque como les dije no hay que ingresar materiales, no hay que ingresar restricción de desplazamiento por axial y todas esas cosas. Que en el FTool sí van a tener que hacer y también que el tema de copiar y pegar. Entonces espero que les sirva, que puedan utilizar este fragmento de código como parte de su memoria en cada archivo de viga, que les resuelva sus ecuaciones, o sea, sus diagramas, que les quite los valores. Y así también espero que me den su opinión, ¿verdad? Si les, incluso, aunque no necesariamente porque se les genere errores, sino que si me dicen que les funciona bien, que realmente es rápido, o que le fuerza la computadora, y cosas así. Porque eso es lo que tiene, ya vieron en una parte que demora el cálculo, de la cortante sobre todo demora el cálculo. Entonces, les dejo con eso, espero que les sirva.